Bienvenido a APSAWeb, tu sitio de automatización. El objetivo de este video es explicar un método sencillo para conocer la memoria necesaria que podemos necesitar en un proyecto. Este video está dirigido a estudiantes de carreras afines a la automatización o la mecatrónica, pero también a profesionistas que deseen conocer los conceptos básicos de un PLC. Para entender lo mejor posible este video, es recomendable que ya sepas lo que es un PLC, que conozcas las familias de los PLCs, pero también que sepas ya cómo se programa, por lo menos de manera básica, un PLC. Al hablar de la memoria de un PLC, tenemos que decir que está dividida básicamente en dos grupos, en lo que son la memoria destinada a los archivos de programa y la memoria destinada a los archivos de datos, donde los archivos de programa son el espacio de memoria donde se va a almacenar los elementos del diagrama escalera, mientras que los archivos de datos es el espacio de memoria donde se almacenan los datos propiamente dicho, como son los números que vamos a estar manejando, como son las entradas, como son las salidas, etc. Cuando hablamos de archivos de programa, podemos decir que más o menos una palabra equivale a una instrucción que contenga un operador. Es decir, por ejemplo, la función de evaluar cuando está cerrado, es decir, un contacto normalmente abierto, equivale a una palabra, mientras que una función de comparación donde se compara la fuente A con la fuente B, un igual que, como contiene dos elementos, equipara o equivale a dos palabras de archivos de datos. Mientras que la función add, que tiene tres elementos, la fuente A, la fuente B y el destino donde se va a almacenar el resultado de la suma, pues contiene tres elementos, por lo tanto equivale a tres palabras de archivos de programa. Mientras que cuando estamos hablando de archivos de datos, podemos decir que una palabra es igual a 16 bits de memoria. Por ejemplo, un entero es igual a una palabra. Lo podemos ver cuando estamos abriendo el archivo de datos, por ejemplo, de enteros, el N7. Un entero es representado por 16 bits y por ello equivale a una palabra. Pero, por ejemplo, un archivo o un elemento de un archivo de long word equivale a dos palabras. Mientras que un timer, pues sabemos que contiene tres elementos o tres palabras, como es el preset, como es el acumulado y como son los bits de control. Por eso un timer es igual a tres palabras de archivos de datos. El contador, de igual manera que el timer, es equivalente a tres palabras de archivos de datos. Bien, pero vamos a ver ahora cómo podemos hacer de manera fácil el conteo de la memoria que estamos utilizando. Si utilizamos este pequeño diagrama que ya hemos utilizado en otros videos y anexamos una hojita de Excel o una hoja de cálculo donde tengamos las instrucciones, el listado de instrucciones que vamos a utilizar, para ir ahí enumerando cuántas instrucciones de cada tipo existen en nuestro diagrama escalera. Y por ejemplo, podemos empezar a evaluar el primer renglón, donde lo que tenemos es un contacto normalmente cerrado. Por lo tanto, ponemos un 1 en la instrucción X y O. Seguimos evaluando el renglón 1 y nos encontramos que tenemos un contacto normalmente abierto que pertenece al botón de inicio y colocamos un 1 en las instrucciones X y C. Y luego tenemos también la bobina de enclavamiento
que pertenece o que está representada por la B3 2.0/1, que es la indicación de que está en proceso, y por lo tanto también lo colocamos. Seguimos evaluando y nos encontramos con una salida de tipo OTE, y bueno, colocamos una. Evaluamos el siguiente renglón, nos encontramos con que tenemos otro contacto, y vamos así a ir haciéndolo. Después nos encontramos con un timer en el renglón 2, y en el renglón 3 tenemos un contacto y un contador, y finalmente en el renglón 4 tenemos otro contacto y otra bobina de salida. Vamos ahora a sustituir nuestros palitos tipo carcelero por números, y sabemos que tenemos 9 instrucciones en nuestro diagrama de escalera. Vamos a agregar ahora 2 columnas, uno donde vamos a asignar cuánto es el consumo de memoria para ese tipo de instrucción, refiriéndonos al manual donde esto viene especificado, porque dependiendo del manual, dependiendo del PLC podría cambiar, lo vamos a llenar. Entonces, sabemos que curiosamente todas este tipo de instrucciones para un Micrologix 1200 van a tener un consumo de 0.8 palabras por instrucción. Hacemos la multiplicación del consumo de cada instrucción por el número de instrucciones que son, y obtenemos que para este pequeño diagrama estaremos consumiendo 8 palabras de archivos de programa. Bien. Ahora vamos a evaluar qué está pasando con los archivos de datos. Y entonces ahora hemos hecho otra tablita, pero donde vamos a colocar los diferentes datos que estamos manejando. Y por ejemplo, ya le hemos llenado y sabemos que tenemos un timer, que es el T4 2.0, tenemos un contador, que es el C5.0, tenemos una palabra binaria, que es la B3, y tenemos una entrada y una salida. Llenamos la tablita con el consumo por cada uno de esos tipos de datos y hacemos el total, pero aquí como nada más tenemos uno de cada uno, pues bueno, las columnas son iguales. Y obtenemos que tenemos un total de 13 palabras de archivos de datos. De tal manera que al hacer la suma de los 8 palabras más las 13 palabras de los datos, sabemos que este pequeño programa va a estar consumiendo aproximadamente 21 palabras del espacio de memoria que tenemos reservado para el usuario. Es importante que hagamos estas evaluaciones antes de empezar a requisitar nuestros productos o los PLCs que vamos a comprar. Pero también es importante que consideremos nuestros crecimientos y consideremos que si estamos muy acotados en el espacio de memoria, cuando se nos requiera que crezcamos nuestro programa, pudiera ser que no tengamos espacio necesario y debamos cambiar el equipo. Por lo tanto, considerémoslo desde antes. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que espero te sea de utilidad. Recuerda que estos videos son solo el principio de la capacitación que deberás tomar en los temas de automatización y el manejo de PLCs. Consulta la página www.apsaweb.com.mx o bien www.ab.com.